Ya tenemos la corriente del motor, por tanto la voy a anotar para que no se pierda. Es igual a... Profe, esa corriente que calculamos es la misma para un sistema trifásico en estrella que en triángulo, ¿no? Es corriente de línea, no sé cómo está ahí adentro. La corriente de línea, esta de acá. Ok. No sé cómo está acá adentro. Tampoco me dice, tampoco mucho me interesa. Lo que sí sé es que esta corriente es la que alimenta el motor. Ahora, para este caso ya va a ser diferente, ¿sí? Porque la corriente de fase es la que yo tengo que calcular acá. Y después llevaré todos los resultados al estado este, ¿sí? ¿Ah? Ok. Lo voy a conectar acá. En realidad es también mi corriente de línea, ¿no? Esta simplemente estoy modificando la impedancia, que estoy volviendo este sistema a un sistema estrella, por eso hago la división de 3. Vuelve a ser, esta corriente va a ser las corrientes de línea de esta carga y de esta carga. ¿Ah? 15, 15, 77, 64. ¿Listo? Bien, vamos a borrar y vamos a tener... No teníamos... Bien, la impedancia Z1 era 8 con menos 20. Y la Z2 era 5 con 45, ¿no? Así son las impedancias ahora en este. Y no me queda otra simplemente que aplicar para determinar I1 e I2 lo que ya sabemos, ¿sí? Como están en paralelo, la tensión que voy a aplicar acá es la misma que acá en fase, porque esta se la estoy haciendo por fase. ¿Ya? Por tanto, voy a tener que I1 es igual BRO' sobre Z1, esta era Z1, ¿no? Z1 estrella. Esto va a ser igual a... ¿De dónde sale este valor BRO? De acá. El triángulo este, ¿no? Este triángulo es BRO'. Esto va a ser como la tensión de línea, es 380, la tensión de fase va a ser 220, con un ángulo de 90 grados. Dividido Z1' que vale 8 con menos 20. Por tanto, esto va a tener un valor de... ¿Dónde tengo? Ah, no, yo no tengo estos valores. Porque yo estoy calculando como la tensión. 220 dividido 8, 27.5 con... Esa corriente de línea, esa corriente de línea I1, I1, Ahí sería, y de fase, profesor, no de línea. ¿no? Es y de línea, porque transformé todo este circuito. ¿Qué es lo que hice al hacer esto? ¿Qué es lo que hice al hacer esto? Lo que hice al hacer esto es aquí obviamente esto viene así. ¿Estamos bien? Esta es, ya dijimos, esta viene acá. Esta es S que va a venir acá. Este es T que viene acá.
Esto es lo que hice al hacer esta conversión. Llevé este sistema de triángulo a un sistema en estrella. Por tanto, esta corriente acá es de línea, que sería corriente de fase, pero es lo mismo corriente de línea, porque esta misma corriente está aquí acá. Es la misma. ¿Se acuerdan cuando teníamos el sistema en estrella? Ah, sí, en estrella sí era igual ahí de línea que la de fase. Exactamente, eso es lo que dice. Por tanto, esta es corriente La de línea. fase igual a tensión de ¿Ah? línea. ¿Se entiende, no? Esta es corriente de línea. ¿Estamos bien? Y las tensiones que están aplicadas son esas tensiones. Y esta corriente es la tensión, la corriente, mejor dicho, en referencia a los 90 grados. Esta corriente va a estar acá. Respecto a los 90 grados, ¿sí? Porque yo estoy calculando respecto a esta tensión. Y esta tensión está parada así. Esta es B, R, O'. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es esta. Y la corriente, esta 27, está adelantada, no a 90, sino dice que está acá. Esta es la corriente I1. ¿Ah? 110 grados. Y está bien, porque dijimos que esta impedancia 8 con menos 20 era igual. Si la llevamos a la forma rectangular es 8 con menos 20, 8 con menos 20 es 7,5 menos J 2,73. ¿Qué quiere decir esto? Que esto representa a una resistencia y un capacitor. ¿Y qué hace el capacitor? Es adelantarnos la corriente respecto a la tensión con la que yo estoy actuando, ¿sí? Y la tensión con la que yo estoy actuando es este valor. Y me dice que la corriente efectivamente está adelantada respecto a la tensión. O sea, este es el valor real y el ángulo real de esta corriente. Y son de línea porque estamos en este circuito. Ya transformado de triángulo a estrella. ¿Se entiende ese razonamiento? Sí. Perfecto. Si se entiende ese razonamiento, hacemos el otro ahora, ¿no? El otro. Por tanto, vamos a anotar acá que la corriente I1 es igual a 27,5 con 100. Ahora nos falta la I2. Ya estamos contestando una parte del ejercicio que nos dice las corrientes parciales, y esas son las corrientes parciales. I2 no va a ser otra cosa, nuevamente B, R, O' sobre Z2 en estrella. Nuevamente 220 con 90 dividido 5 con 25. Y esto es igual a 44 con 45. 44 con 45. Es decir, esa otra corriente, es decir, uno va a estar a 45 grados, es decir, va a estar. Y esto van a ser los 45 grados. Está bien, es una impedancia inductiva. La corriente está retrasada respecto a la tensión con la que yo estoy trabajando, que es VRO. Si estuviésemos trabajando con BS, estarían respecto a esta tensión o respecto a esta. Pero esta, la del motor, también estaría la correspondiente de línea o de esta. ¿Sí? Eso hay que tener muy en cuenta. Por eso es mejor trabajar con esta sola de línea y esta de fase. ¿Ah? Obviamente hay que tomar bien en cuenta esta situación. Y este valor me da 44,45, que es la corriente I2, ¿no? 44,45.
¿Listo? Por tanto, para determinar la corriente de línea, voy a borrar todo esto. No sé si ustedes copiaron o no copiaron. Borramos acá. Por tanto, para determinar las corrientes de total, me falta la corriente total y total o de I de línea de la fase R, voy a poner, va a ser igual a I del motor más I1 más I. IR será, por tanto, IM va a ser 15.15 con un ángulo de 77.64 más 27.5, 110 más 44. Esto va a ser 70, 78 con 70, ¿no? Así está bien, está bien. ¿Listo? Esa es la corriente en la fase R. Ahora, si yo quiero calcular las otras corrientes, IS y R va a estar acá, ¿no? Ahora voy a borrar. Yo tengo mi eje de coordenadas. ¿Sí? Y R dice 78,70, es decir, por acá. La siguiente fase va a ser IS, va a estar A, IS va a estar, va a ser un sistema equilibrado también 78, pero menos 120, es decir, 70 menos 120 es 50, ¿no? 70 menos 120 Sí. es menos 50. Menos 50. Por tanto, IS va a estar acá, 45. IT, 70 menos 120, menos 170, ¿no? Si esto es menos 180, 170 será. Se ve muy borroso todo. Profe, pensé que era a mí solo. No, profe, se tildó mucho. O sea, después, Se tilda. cuando hizo IS, IT no vi ni entendí nada porque se vio muy entrecortado y muy borroso. Pensé que era a mí solo. Bueno, Me pasa nuevamente. ¿Ahora se ve bien o no? No, se ve todo borroso. Sí, se ve borroso. Cortado, profe. Bueno, a ver, no sé, voy a tratar de hacer. A ver, ¿qué puedo hacer? A ver, permítanme que yo trate de cambiar la fuente. Permítanme, sí, voy a ver cómo puedo cambiar. A ver. Acá. Ahí, ¿cómo anda? ¿Sigue mal? Mejoró un Mejoró poco. un poquito, mejoró un poco. Capaz que ahí sí dibuja, al menos a mí, de mis Bueno, compañeros. porque puedo. Listo.
Bueno, nuevamente, llegamos hasta este valor que es el de IR, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí llegamos? Sí, Las cuentas sí, sí, están sí. así. Bueno, Sí. yo Sí, hasta ahí sí. voy a dibujar ese valor IR en mi eje de coordenadas, ¿sí? Si quiero dibujarlo, ¿sí? IR me dice 78,70 es acá, más o menos. IR. ¿Se ve esto? Sí. 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 La siguiente va a ser IS. ¿A cuánto va a estar IS? A menos 120 grados, es decir, 78,70 menos 120 menos 50, porque es un sistema equilibrado, equivalente monofásico, sistema equilibrado. Eso es importantísimo, si no, no se puede hacer. Entonces, esto va a estar a menos 50, 78 a menos 50 más o menos. Ahí, IS. E ID va a estar a otros menos 120, y T va a ser 78 menos 150 menos 120 menos 170. Esto es menos 180 menos 170 va a estar por ahí. ¿Listo? Esa es la forma de resolver un circuito que relativamente era complejo, con cargas equilibradas, y lo resolvemos de esta manera. Lo único que hay que tener bien en cuenta son este razonamiento, ¿no? Y la transformación de lo que tenga en estrella, mejor dicho, lo que tenga en triángulo a estrella, ¿sí? Y lo que tenga en estrella queda en estrella, obviamente. En este caso, si es un motor, yo tengo que calcular la corriente de línea nada más. Profe, disculpe, ¿cómo llegó el ángulo de IT? ¿Cómo había dicho que hizo? No, pero como 70 es menos. equilibrado, cada uno respecto a otro hay una diferencia de 120 grados. 70 menos 120, ¿cuánto da? Menos 150. Menos Ah, 150 menos 120 menos 170. ok, gracias, gracias. ¿Listo? Bien. Ya vimos ese tema. El otro tema. No están cansados todavía, ¿no? Sí. ¿Están cansados? A ver, yo tengo un ejercicio más relativamente sencillo. Lo hacemos en 20 minutos, menos, en 15 minutos. ¿Les parece? Es uno de la práctica. Sí, sí. Sí, profe. ¿Listo? Sí, está bien. ¿Borramos todo esto? ¿Puedo borrar? Sí. Sí. Porque después no vamos a tener tiempo. Yo quiero que aprueben todos los que me están escuchando y viendo, por favor, porque si no, me quedo sin trabajo. Y en esta altura del partido, de la pandemia y de mi edad, yo no me puedo arriesgar a eso. Tengo que mantener el trabajo porque tengo que mantener familia. Por tanto, necesito alumnos. Ustedes, no, porque no doy otra clase de... De última, podemos tener la recuperatoria en julio, por ahí, profesor, que valgan para este año. No. Yo las notas tengo que entregar el 30 de junio, no sirven otra fecha, ¿eh? Las notas con los aptos de todos los que o promocionaron o aprobaron para rendir el final, tengo que entregarlas máximo hasta el 30 de junio. Ahora están así. Antes era un poco como, antes siempre dependimos nosotros de la Facultad Regional Delta, sí, que está en Campana, pero no tenían un sistema informático como lo tienen ahora. Ahora tienen un sistema informático que seguramente ustedes también van a ingresar el año que viene. Seguro que nos vamos a comunicar por el famoso SICACID, no sé cómo se llama. Y ustedes ya están ahí, yo los veo ahí. No sé si ustedes pueden entrar, no sé si tienen la clave, el código para entrar. Pero yo creo que el año que viene ya todos vamos a comunicar por ese lado. Antes, como éramos casi una isla en Pilar o en Escobar, nos manejábamos con papelitos, ¿sí? Y el papelito aguanta todo, el papelito aguanta. Si lo entrego el 30 de junio, es lo mismo que entregarlo el 5 de julio, no hay problema, entonces nos damos ese. Pero ahora no se puede porque está todo informatizado. Sí o sí tiene que entrar el 30 de noviembre. Si no entra, todo lo que entre después quiere decir no sirve para los registros de la facultad. Así que tenemos esos limitantes, ¿sí? Si no, con gusto, yo no tengo problema, yo les doy un par de clases más y para que todos puedan aprobar.
pero no tenemos esa posibilidad. Bueno, Una el ejercicio, Hablando en sí, serio, el tercer recuperatorio, mejor dicho, el recuperatorio del tercer parcial, para los que sí. no fue mal, ¿cuándo sería una fecha tentativa? Ya está, ya se Ya lo no. dije. Pasa que viene tarde, profe. Ya está establecido, ¿eh? Ya está establecido. ¿Cuál sería? El 20, no sé, no me acuerdo, el El 23 será. 23. El 23, 23. Sí, sí. pensé. 23 El tenemos a 23. primera hora el cuarto parcial y a la segunda hora el recuperatorio del tercer parcial. Y el 20, y el último día, que es el 30, creo que tenemos el 30, ¿no? El Sí. recuperatorio del cuarto Sí. parcial. El ¿Listo? 30 recuperatorio. Bueno, listo. Sí, listo. Dice, a un circuito se le ha cortado la fase R. A un circuito, les digo, ¿no? A un circuito se le ha cortado la fase S, mejor dicho, ¿sí? Determinar el valor de la tensión de desplazamiento del neutro, determinar el valor de la tensión de desplazamiento de neutro, sabiendo que el sistema es de secuencia positiva, alimentado por una tensión de línea a línea ULL de 380 voltios y tiene una carga equilibrada por fase de 3 más J2 ohm. ¿Puede repetir? Voy a repetir. A un circuito se le ha cortado la fase S. Micrófono. ¿Sí? Determinar la tensión de desplazamiento de neutro en un circuito que está alimentado por 380 voltios. Perdón, les dije al revés, ¿no? Sabiendo que el sistema es de secuencia positiva de 380 voltios, línea a línea, y tiene una impedancia por fase de 3 más J2 ohm. No, pará, está mal. Tiene una impedancia de línea de 3 más J2 ohm, así es. Ahora les dibujo todo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo un circuito trifásico de esta naturaleza. Esta es mi ZL, la impedancia de la línea, 3 más J2. ZL, 3 más J2. ZL, 3 más J2. Y esto estaba funcionando perfectamente sin ningún problema. Y esto tiene... ni siquiera es equilibrado acá. Ni siquiera es equilibrado. ¿Lo va a hacer equilibrado? No tendría. Y sí, podría hacerlo equilibrado, ¿sí? Voy a poner acá. Lo voy a hacer equilibrado porque tendría que ser así. Entonces voy a tener 20 J, 20 J, 30, 20 J.
estaba trabajando todo feliz y contento el circuito y en determinado momento se corta esto. ¿Qué va a pasar? Me piden determinar la tensión que va a haber entre esto y ese. A la tensión B o D, esto me pide, ¿sí? No desplazamiento de neutro, sino B o D. Esta tensión aquí. B, O', esto va a ser O', es lo mismo que esto. ¿Qué tensión aparece en esos dos extremos, ¿sí? Cortados? ¿Se entiende? Esto puede ser tranquilamente un motor que estaba funcionando sin ningún problema con una impedancia de línea desde cierto lugar y se le cortó una de las fases. Y vamos a ver qué es lo que pasa. 20 más, ¿cuánto puso al final? Más J3. Más J30. 30. Okay. ¿Las tres iguales? Sí, tres iguales, un motor equilibrado. ¿Sí? Bien, ¿qué tenemos que hacer acá? ¿Cómo puedo hacer? En primer lugar, secuencia, que era secuencia positiva, ¿no? Por tanto, eso, secuencia positiva, acostúmbrese a esto, R, S, secuencia positiva, ¿sí? Y la línea es 380 voltios. La secuencia positiva para mí, esto lo tengo que reflejar acá. Es decir, R está más arriba que S, por tanto voy a poner R más arriba que S. ¿Estamos bien? R más arriba que S, R. S más arriba que T, S más arriba que T. Y T más arriba que R, T más arriba que R. Ahí están. Estas son las tres tensiones que dibujé acá. Ahí están. ¿Sí? Ese es el sentido. Bien, ahora, ¿cómo resuelvo esto? ¿Sí? Si tengo el corte este, entonces puedo hacer tranquilamente una malla. ¿Y qué malla puedo determinar? Puedo hacer. Y esta es mi tensión, esta malla de acá. Es decir, esta corriente, ¿no? Micrófono. ¿Estamos bien? ¿Puede funcionar así? Es decir, la corriente va a venir por acá. Este terminal es positivo, tiene mayor tensión, de hecho, por tanto la corriente va a venir por acá. Y no viene por acá porque esto está abierto, va a seguir por, yo la dibujo así para que no se crucen, ¿sí? Pero la corriente viene por acá no puede venir porque no hay nada, sigue por acá y se cierra en el terminal negativo instantáneo de BTR. ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces hago ahora cuánto vale I. ¿Cuánto vale I? Si quieren, lo hago de otra manera más sencilla. Digo, D, T, R o U, T, R, es esta tensión que me hace circular esta corriente, va a ser igual a I por, ¿cuál es la primera impedancia que agarra la corriente? Esta, 3 más J2. Recorre. Agarra 20 más J30. ¿Sí? Nuevamente, 3 más J2, agarra 20 más J30. Que esta no la agarra porque por acá no hay corriente, sigue por acá. Otro 20 más J3. Y agarra otro 3 más J2. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bueno, ¿cuánto vale BTR? UTR. O sea, voy a tener UI, va a ser igual a. ¿Cuánto vale BTR o UTR? Y lo saco de acá.
Sé que mi Perdón, línea... perdón, profe, perdón, ¿puede, porque me mareé, ¿puede explicar de vuelta la línea esa? A ver, se me corta la fase, ¿no? Hasta ahí dice que se me corta la fase S, se me cortó la fase S, que alimentaba el motor. Se me cortó, que puede pasar en la vida real, ¿eh? Se me corta la fase. Lo que yo quiero saber qué pasa ahí adentro después, cuando tengo un motor con 2 fases nada más. Y acá vamos a ver más o menos, ¿sí? Se me corta la fase S. ¿Tá? ¿Hasta ahí estamos bien? Lo que me pide el ejercicio es que determine qué tensión hay entre esas dos puntas. Eso por un lado, ¿sí? Bueno, para determinar eso, la tensión que hay entre las dos puntas del corte, tengo que hacer un análisis del circuito. Yo tenía un circuito original, se me cortó, y lo que hago es dibujar lo que me pide el circuito, que es determinar B o' D, ¿sí? En función de todas las magnitudes que tengo acá. ¿Cómo puedo hacer y cómo puedo plantear esa ecuación? Y voy a hacer una malla. ¿Y qué malla puedo hacer? ¿Cuál es la malla que me queda sana, si quieren, acá? Es esta de acá. Por acá no hace malla porque está abierto, no hay malla por acá. Sigue por acá, esta sí es malla, ¿sí? Y se cierra en este vector, entre esta fase R y la fase T. La fase S está abierta, así que no tiene nada que ver. No es que desaparece, pero nada que ver porque no hay nada acá, no hay posibilidad de circulación de corriente porque está abierta. Esta queda totalmente al aire, ¿sí? Y este tramito también queda totalmente al aire. Lo único que queda es estos dos conductores, la fase R y la fase T. Y la tensión, según el sistema este, dice que T tiene mayor potencial que R. Por tanto, la corriente va a salir de T. Por eso hago esta línea con el sentido de la corriente. La corriente sale del terminal positivo de mayor tensión hacia el negativo. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Perfecto, muy bien. Entonces digo, B o UTR, pongo UTR, va a ser igual a qué? A una corriente que desconozco cuánto vale, multiplicado por qué? Por todas las impedancias por donde pasa la corriente. Multiplicado por qué? 3 más J2. La primera impedancia de de alimentación. 3 más J2. ¿Ah? Vale. Pasa por una de las primeras fases del motor, 20 más J30. Por acá no pasa porque no hay posibilidad por dónde va a ir, sino no. Entonces sigue por acá, otro 20 más J30. Faltaba eso. Y el último tramo de línea, más 3 más J2. ¿Se entiende ahora? Sí, yo sí. Perfecto. Sí, sí. Ahora despejo para saber cuánto vale esa corriente. Esa corriente va a valer. ¿Cuánto vale B o UTR de acá? La tensión de línea es 380. Esto es línea a línea. Y el ángulo acá, este ángulo vale Menos 120. menos 120. ¿Listo? Y abajo hago la suma de todos los reales. Acá sería 3. 46 más J64. A ver, 30 más 30 es 64. Por tanto, la corriente va a valer en ese circuito que está obviamente ahora totalmente transformado porque se le cortó la fase R, vale 380 con menos 120 dividido $4.82 con menos 174. ¿Está bien? Coma 3. No sé si lo tengo yo así. Sí, a mí me dio lo mismo, profe. Listo. 4,82 con un ángulo de menos 174,29, así que está bien 3. Muy bien. Esa es la corriente que va a pasar por las dos bobinas. Ahora,
si yo quiero sacar conclusiones, ¿cuánto sería la corriente en situación normal? ¿Sí? ¿Cuánto sería la corriente acá en situación normal? Es decir, en toda esta impedancia. En situación normal, esto sería hasta este punto, ¿no? Hasta este punto que no existe, pero esto va a ser ponerle de RO, ¿no? O RO, no hay problema. La corriente, y esto va a ser 3 más J2, esto va a ser 20 más J30. Si hacemos esta corriente normal, en situaciones normales, por calcular, y voy a tener acá. Ah, y con eso ahí va a sacar el equivalente monofásico. Sí, acá es el equivalente. Estoy haciendo para comparar qué pasó. Esta corriente está funcionando ahora cuando ya se cortó la línea. ¿Qué diferencia hay de esta corriente con la corriente nominal con la que trabajaba el motor cuando estaba sano? Quiero ver esa comparación. ¿Se entiende, no? Y N va a ser igual a BRO, que vale 220 con 90. ¿Sí? Acá, 90. Y acá abajo tengo 23 más J32. Quiero ver qué corriente me da acá, ¿sí? Para saber las conclusiones. A ver, 23. $5.58. Con esa corriente funcionaba el motor originalmente, ¿sí? Perdón, profe, disculpe que lo moleste. 23 más J, más J, ¿qué? 32. ¿Qué es lo...? Ah, está bien, hizo la suma, listo. ¿Sí? Esa era la corriente con la que estaba funcionando normalmente, ¿sí? Bueno, ahora la corriente que pasa por dos bobinas solamente es 482. O sea, el motor no sé si va a funcionar, no va a funcionar y demás, ¿sí? Pero por lo menos no se va a quemar, porque la corriente es menor de lo que normalmente espera el motor. Esta es la corriente de línea, cabrón. Corriente de línea. Así que ya sabemos que no, cuando pase esto, no se va a quemar el motor, porque la corriente es menor de la nominal con la que funciona el motor. No, Pero no va a andar el motor. y no va a andar el motor seguramente. Esto sí, obviamente. Profesor, Cuando veamos ¿qué es lo que motores, dijo? a ver que no va a andar el motor. Porque el motor, para que ande, tiene que tener 3 fases. Si no tiene 3 fases, el motor no va a andar, ¿sí? No va a andar. Profe, igual no era 20 más J30 a la derecha. Usted puso más J70. No, 20 más. Abajo. A la derecha, en el del motor. Es un 3, es chiquito. En el dibujo. En el dibujo de Ah, abajo, el dibujo, profe. en el dibujo. Es 30. 30. 20 más J70, ¿no es? No, 30. No, 30. O sea, 30. está Estoy bien. agarrando solamente este tramito y este tramo. Estoy haciendo el equivalente monofásico. No, está bien, es un 30. Yo pensé que era un 7, por eso le preguntaba. ¿Ah? Bien. Vamos a ver el año que viene que el motor, para que funcione, necesita de 3 fases. Si no tiene 3 fases no puede funcionar. No funciona, ¿sí? Pero con esto sé que si se me corta una fase no se me va a quemar el motor, porque la corriente que va a ser menor, ¿sí? Así que ya por lo menos sé algo. Se me corta una fase del motor o a una carga equilibrada, no se me quema porque la corriente disminuye. Bien. Una vez ¿Qué es lo que dice, profesor, qué es lo que dice en I1 abajo? 2 más J. ¿Dónde? ¿Acá? 2 más J32, ¿puede ser? 23 más J. 20 más 3, 23. Más J, 30 más 2, 32. Eso es, 220 con 90 y dividido esto. ¿Está bien? ¿De dónde sale este valor? De acá. 3 más J2, 20 más 30. Es el equivalente. Así que no veía bien, porque ¿Listo? ando medio ciego de un ojo y no veo bien. Bien, no hay problema. ¿Sí?
Bien, ahora lo que tengo que determinar es la tensión que hay entre estas dos puntas, y es lo que me pide el ejercicio, ¿sí? La tensión que se genera en esas dos puntas. ¿Y cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo determinar? Esta tensión, este punto de acá es el mismo que este punto. ¿Por qué razón? Porque acá no hay circulación de corriente. ¿Sí? Acá no hay circulación de corriente, por tanto, este punto es el mismo que este punto. ¿Se entiende eso? Es como si yo tuviese un pedazo de conductor ahí de la fase del 220 y tengo un pedazo de conductor hasta acá, sigue siendo 220, no, porque no hay circulación de corriente. Este punto es el mismo que este punto. Y este punto es el mismo que este punto porque por lo mismo, si acá no hay circulación de corriente, por tanto este punto es el mismo que este punto. ¿Se entiende eso, no? Sí. ¿Entiende eso? Perfecto, muy bien. Entonces, voy a hacerlo en azul. Como este punto es el mismo que este punto y este es el mismo, la tensión que hay acá es la misma tensión que hay ahí. O sea, este respecto a este, ¿no? Y esto para mí es B o prima D. Esto va a ser D, porque es lo mismo. ¿Sí? B o prima D. ¿Está? Lo voy a dibujar acá. Ahí está. B o prima D. Y eso quieren que averigüe cuánta tensión hay entre estas dos puntas, que son las mismas, ¿verdad? Porque acá no hay circulación de corriente. Ahora, me queda determinar este vector de S o D con R, ya lo tengo acá. Esto va a ser B, R, S. De acá hasta acá, ya lo tengo, BRS, que sale de acá. ¿Sí? Y me queda esta tensión, la tensión que hay acá. Y esa caída de tensión, si la corriente va en este sentido, el punto O' va a estar a mayor tensión que R. Entonces mi vector va a ser, y esto va a ser BO'. ¿Se entiende lo que hice? Más o menos, ¿lo puede volver a explicar, por favor? Muy bien, lo explico nuevamente. Voy a borrar todo esto y lo explico nuevamente. ¿Sí? Voy a borrar todo esto y lo explico. No, igual el dibujo en el circuito más o menos entendí. Te quiero averiguar la tensión que hay en ambos puntos, pero después el tema de los vectores. Me piden averiguar este vector, esta tensión, que yo lo pongo y conteste si cuánto de tensión hay, pero que no tengo teste, entonces lo tengo que averiguar. ¿Qué tensión hay entre estos dos puntos en los que se cortó la fase S? Bueno, ¿cómo puedo averiguar? Esto es un vector que está en la tensión. ¿Cómo puedo averiguar? Digo, este punto es el mismo que este, porque acá no hay circulación de corriente, por tanto este punto D es este punto S. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Y este punto O' es lo mismo que acá, porque acá no hay circulación de corriente. Por tanto, mi vector BO'D lo puedo replicar de la misma manera, pero así. Ahí. Esto va a seguir siendo O'D. ¿Por qué? Porque en estos tramos no hay circulación de corriente, entonces este punto tiene el mismo potencial que este, y este tiene el mismo potencial que este. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. ¿Se entiende? Dígame si se entiende, si no, chao, fuimos, no podemos entender, ¿eh? Sí. Listo, se entiende. Bueno, yo lo voy a dibujar. Esto es B, O', D. ¿Estamos bien? Ahora, esto es lo que quiero averiguar. Lo que tengo que construir ahora es un triángulo de manera que me sumen vectores, los cuales me puedan ayudar a determinar este vector. ¿Y cuál es ese triángulo de vectores, si quieren? El otro vector que salta ya a la vista es este de acá. ¿Sí? Este RS. Voy a poner a la cola de este vector. Y este vector es este, ¿no? De acá. Esto es R y esto es S. Y ese valor lo tengo acá. RS. Y por último, para cerrar esta suma de vectores, si quieren, hago el vector que me una R con O'.
¿Con qué sentido? ¿Cuál es el sentido de la flecha, si quieren, sí? El sentido de la flecha me la va a dar el sentido de esta corriente. Si la corriente está circulando en este sentido, quiere decir que este punto O' tiene mayor potencial que este punto R, porque la corriente está así, en ese sentido. Por tanto, la flecha del vector que me queda y que tengo que averiguar está en O'. Es decir, ahí. Esta va a ser O' y esta es R. Y esta va a ser B, O', R. ¿Hasta ahí se entiende? Entonces, yo ahora sí puedo hacer lo siguiente. Para determinar este vector, esta tensión, puedo hacer que B, R o U, RS, este vector, más este vector, más B, O', R, es igual a la resultante B, O', D, que es lo que quieren que averigüe, ¿no? BRS la tengo, URS la tengo, sí, de acá. RS. O sea, esto es 380, 120. ¿Está bien? Sí. Más. No tengo BO'R. Y obviamente no tengo BO'D, que es lo que tengo que averiguar. ¿Cómo calculo BO'R? Perdón, profe, disculpe, porque se ve muy borroso y me pierdo. ¿Me escucha? Sí, lo escucho, te escucho. En el vector B O' que usted dijo que tiene diferencia para ver el sentido de la flecha, Sí. que supuestamente tiene mayor potencial en el neutro, digamos, ¿no? Y sí, ¿por qué? Por el sentido de esta dirección de corriente. Está bien. Y entonces la flecha, ¿cómo queda? Porque no lo entiendo. Si tiene mayor potencial. Sí, hasta ahí se entiende. Y ahora trasladando eso al triángulo. Y si este punto tiene mayor potencial que este punto, ¿cómo va a ser mi vector? Así. Y lo que tengo que averiguar es la tensión que hay entre este punto. Esto tiene mayor potencial que esto, porque por eso mi corriente va en este sentido. Si esto tuviese mayor potencial que el triángulo. La punta de la flecha simboliza el mayor potencial. Claro, obviamente, sí. Ojo, eso lo tienen que saber hace rato, ¿eh? Esto es mayor potencial. Siempre dijimos esto es mayor potencial que esto. Eso es importante. Cuando hacíamos un circuito así, y ponía esto es importantísimo. Sabíamos que esto tiene mayor potencial que esto. Por eso la corriente sale del mayor potencial, sale de acá y llega al menor potencial. Esto en corriente alterna, lo mismo en corriente continua, ¿sí? En corriente continua teníamos esto. Esto es mayor potencial que esto, por eso la corriente sale en este sentido. Y sale del mayor potencial y llega al menor potencial. Es lo mismo que tener una cascada, ¿sí? Una cascada, probablemente sea tarde ya para... Si esto es una cascada, ¿el agua de dónde va a venir? Si el agua viene por acá, esto tiene mayor potencial, mayor energía potencial tiene esto, ¿no? Esto tiene energía potencial. Mayor que este nivel cero. Esta es mi energía potencial de mi agua, esta es mecánica. El agua, que va a ser el flujo, que va a ser la electricidad, va del mayor potencial al menor potencial. Lo mismo sucede en la electricidad. La corriente va del mayor potencial por el sentido de la flecha al menor potencial, ¿sí? Acá el agua va, la flecha va a estar así. El agua va de arriba hacia abajo porque acá tiene mayor potencial, tiene mayor energía por la altura, ¿no? Esto es hidráulica, física, lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero se asemeja a lo que es la tensión. Y la tensión, ¿cómo puedo determinar eso? Por las flechitas estas, ¿sí? Esto tiene mayor potencia, o sea, este es el sentido de la corriente y este punto T tiene mayor potencial que este punto R. Por tanto, la corriente circula de T a R. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Por eso hacemos todo esto. Profesor, En el interín, sí, decime.
Sí, en el caso de B, O' D. Entonces, O' tiene mayor potencial que en S, ¿no? Sería. Obviamente, claro, porque la corriente, sí, claro, porque la corriente está pasando por acá. Y el otro lado no tiene circulación. Acá no hay circulación de corriente, no hay nada si está abierto. O sea, yo lo dibujo por acá para no dibujar, en realidad tendría que haberlo dibujado, pasa por acá derecho, si no pasa por acá, esto no existe, viene por acá, pero para que no se enchastre hago una malla así, ¿sí? Si lo hubiese dibujado acá, por ende, pero yo quiero que no se enchastre. La corriente en realidad viene por acá. ¿Ah? Y este punto tiene, aunque tiene menor potencial que este, porque la corriente así, pero tiene mayor potencial que este porque está a la mitad. Es por eso que este vector, que es el que me falta para completar estos dos vectores que ya había hecho, lo señalizo así. Este punto prima tiene mayor potencial que R. Y ahí cierro mi triángulo de vectores, los cuales sume acá. Bien, el primer vector, ¿qué sería? Porque no entiendo, no veo. Ahí no, a la derecha. Arriba, en la ecuación ya que va a ser. UR8. BRS dice ahí. Sí. Más UR. B O prima R. O prima R. Esa es la suma de este triángulo, ¿eh? Sí, sí. URS más B O prima R es igual a la resultante B O prima D. ¿Y de dónde sale esto? De acá. ¿Cuál va a ser el vector B O prima R? Va a ser este, ¿no? Obviamente. Ahí. Yo tengo que calcular este vector para poder hacer esa operación. Este vector es el mismo, ¿no? Estoy haciendo este y este. Entonces, esto ya lo utilicé, esto no lo necesito porque no. Yo estoy haciendo. ¿Estamos? Bien. Una vez que yo tengo eso, me falta calcular B O prima R. ¿Y cómo calculo eso? Y se ve acá, ¿no? Se ve acá. Voy a tener que B O prima R es igual a la corriente, que ya la conozco, que está por acá, y por las impedancias por donde pasa desde O' hasta R. ¿Qué impedancias son las por las que pasa la corriente entre O' y R? Primero esta, 20 más J30, la primera, más esta impedancia de la línea y llega a R, más 3 más J. Entonces B O' R será igual a I, que vale 5, no, ¿dónde está I? Que vale esta, 4.82, con menos 174.3, multiplicado por 20 más 3, 23, más J, 30 más 2, 32. B O' R será, por tanto, ahora hacemos la operación, 4.82 con menos 174.3 por 190 con menos 120 grados, ¿no? Volt. Ahora, si teniendo este valor, yo voy a venirme acá, esto era una prueba simplemente, y voy a calcular lo que me pide que calcule, es esto, D O', esto, D, es decir, la tensión que tendría que tener acá en las puntas cortadas, va a ser igual a 380 con 120 más 190 con menos 120. ¿Ah? Por tanto, B O' D será igual a 380 con 120
más 190 menos 120. 329 es decir, si yo pongo las puntas del tester en las dos puntas acá, me va a marcar 329 voltios. Y ese era lo que nos pedía que calculemos el ejercicio, ¿sí? Repasen todo esto. Hay un ejercicio similar en la práctica. En la práctica, en el libro no tiene estas impedancias, pero el procedimiento es el mismo, ¿eh? Obviamente no tiene estas impedancias. Así que vean ustedes, y yo creo que lo pueden hacer sin problema siguiendo este procedimiento. Listo, muchachitos, ya son las 9, no quiero molestarlos más. Ya estuvimos más de 3 horas. Hicimos 3 ejercicios, era ese el objetivo, hacer más ejercicios. Ahora, antes de este fin de semana, voy a subirles a ustedes y a la gente de la copia de la tablilla de corrientes para que la estén presentes. Buenísimo. Profesor, lo molesto de vuelta porque no le pude anotar bien las fechas, entonces el 23 y el 30. Sí. Vamos a poner bien acá, voy a borrar acá, no, voy a poner acá. 23, que sería miércoles 23. De 18. De 18 a 20. ¿Qué habíamos dicho? Cuarto parcial. Tercer parcial, cuarto parcial. De 20 a 22, tercer parcial recuperatorio. Y el miércoles 30 de 18 a 20, cuarto parcial recuperado. ¿Listo? ¿Está bien? Sí, sí. Porque yo el miércoles 30 tengo que presentar las notas de los que están aptos, ¿sí? Sí, sí. ¿Listo? Listo. Listo, profe. Tenemos todavía tiempo, si nos faltan 2 clases más, así que con 2 clases más vamos a salir expertos en esto y no creo que haya problema. Listo, cuídense, nos vemos la semana que viene, tengan buen fin de semana, pónganse barbijo, lávense las manos, no se junten y nos vemos el miércoles. No, profe. Muchísimas gracias, profesor, por la clase. Que tenga buenas noches, buen fin de semana. Hasta luego.